Hola, ¿qué tal? Os quiero dar la bienvenida a una nueva entrevista. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy delicado, pero yo estoy convencida que si eres madre o padre, estás en la etapa adolescente en especial, te interesa porque Luis Santamaría está con nosotros. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme y es una suerte para mí estar aquí y poder ayudar en lo que pueda. Bueno, ¿en qué nos puedes ayudar, Luis? Bueno, os voy a poner Bueno, un poco de contexto. Él es teólogo y experto en sectas en más de 25 años. Quizás lo has podido escuchar en alguna tertulia, porque es verdad que suelen invitarlo cuando hay que dar algún tipo de opinión sobre sectas, organizaciones coercitivas, y su opinión es muy valiosa porque has dedicado gran parte de tu vida profesional a investigar qué hay detrás de una organización coercitiva, de un movimiento sectario, de personas que en un momento dado pueden entrar en una secta y pues pueden perder algunos años de su vida, quizás a manos de otras personas que los pueden manipular. ¿Por qué esto a un padre o una madre que tiene hijos adolescentes le puede interesar, y por qué hoy en día están apareciendo nuevas organizaciones sectarias que no tienen nada que ver con esa idea que quizás podemos tener de lo que es una secta? Entonces, quizás, Luis, tú que acabas de escribir un libro que se llama A las afueras de la cruz, donde investigas, analizas más de 99 sectas, tengo entendido, y que te dedicas a ello, sí que me encantaría, te voy a hacer como varias preguntas y tú las vas contestando como tú quieras, ¿verdad? ¿Qué es una secta y por qué nos interesa conocerla? ¿Cuál es la diferencia entre una organización coercitiva? ¿Cuáles son las características que puede tener una organización que nuestros hijos e hijas, quizás en la etapa adolescente, deben de conocer para que puedan también protegerse de ello, ¿no? Si antes les decíamos, si llama alguien a la puerta de casa, no abras porque hay que evitar unos peligros. Bueno, ahora esos peligros están dentro de un ordenador, dentro de un móvil, ¿no? Entonces, Luis, muchas preguntas, pocas respuestas. Quizás tú hoy nos ayudas a aclarar alguna de ellas. El micrófono está abierto para ti. la verdad, Leticia, es que hay muchos prejuicios y muchas ideas preconcebidas que no siempre son ciertas, como tú muy bien has dicho, ¿no? Entonces, claro hay mucho que se puede aclarar, aunque es un tema complejo, ¿no? Yo doy cursos a veces de 20, 30 horas sobre este tema y ahora vamos a ver si en unos minutos podemos dejar las cosas fundamentales claras, ¿no? Para que vayamos por ahí sabiendo lo que es y sin miedo, sino con realismo y con un sano espíritu crítico, ¿no? En primer lugar, ¿qué es una secta? Muchas veces se asocia a la religión, por eso hay gente a la que no le gusta utilizar la palabra secta. De hecho, tú has empleado ese término que parece más neutro ideológicamente, que es el de organización coercitiva o grupo coercitivo, ¿no? Claro. También se trata de una etiqueta que las propias sectas nunca van a aceptar, porque estamos diciendo con este adjetivo de coercitivo que hay una manipulación, que hay violencia, al menos psicológica, contra las personas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que secta tiene un pasado muy, muy religioso. Era la palabra que utilizaba la religión grande para referirse a esa religión pequeña que se desgajaba, ¿no? Entonces, claro, secta viene del verbo latino cortar. Secare es cortar, ¿no? Entonces es el grupo que se corta de otro, pero eso objetivamente no tiene ningún problema, ¿no? Sociológicamente, bueno, pues un grupo pequeño frente a uno grande, uno nuevo frente a uno antiguo. Claro, cuando hablamos de secta con esa etiqueta de grupo coercitivo o secta destructiva, como se ha dicho muchas veces en nuestro idioma, estamos hablando de algo que trasciende las fronteras de lo religioso. Claro que hay muchas sectas que tienen carácter religioso o al menos escaparate religioso. En ese libro que citabas, su subtítulo es, o sea, se llama A las afueras de la cruz y el subtítulo es Las sectas de origen cristiano en España. O sea, son sectas que tienen no solo un carácter religioso, sino además específicamente cristiano. Yo por eso me gusta utilizar una definición de secta de las muchas que hay, además que Ujú. están en contradicción a veces entre sí, la definición que ha dado mi compañero Vicente Jara, que pertenece igual que yo a la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es otro de los miembros fundadores, y dice lo siguiente: una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Fíjate, tres conceptos: depredador, mimetismo y señuelo. Yo esto cuando se lo explico a mis alumnos de bachillerato, yo soy profesor de instituto también, y entonces les pongo la imagen de la serpiente cabeza de cobre, que es el ejemplo que pone también el propio Vicente, o la imagen de una planta carnívora. Ambos seres lo que hacen es engañar a sus víctimas para que se acerquen
y una vez que se han acercado, pues imagínate un pequeño pajarito que viene a comerse lo que parece una lombriz y resulta que no es una lombriz, es la punta de la cola de una serpiente que va a acabar con ese pajarito, ¿no? O lo mismo ese insecto que va a la planta carnívora pensando que es una flor con esos colores, que va a poder libar o sacar el néctar o lo que sea. Bueno, pues las sectas hacen eso. Grupo social depredador, es decir, que está a la caza de personas, que busca víctimas, que engaña, que atrae a través del mimetismo, es el primer elemento, mimetismo, hacerse pasar por, se puede hacer pasar por un grupo religioso, se puede hacer pasar por una academia de estudios, por un grupo de autoayuda, de crecimiento personal, es decir, lo religioso es solo una de las posibles facetas, ¿no? El señuelo es algo atractivo, algo que puede parecer la solución a los problemas que yo tengo, algo que responde a mis intereses, a mis aficiones, a mis necesidades, lo que sea, ¿no? Eso es una secta, grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Entiendo que esas características pertenecen a un grupo y además que coincide la gran mayoría, por eso al final hay una definición. Pero ¿qué características cumple una posible víctima? Es decir, ¿en qué momento se encuentra una persona para que se pueda acercar y además ver algo de valioso para su vida en ese grupo? ¿Cuáles son las características que tendría que tener esa persona? Bueno, yo a veces resumo esto diciendo que el perfil de una persona captable por una secta es, tiene que ser una persona que respire y que le lata el corazón. Es decir, que todos somos captables por una secta, todos, desde los adolescentes hasta los abuelos. Ayer mismo me encontraba con una persona por la calle diciendo qué bueno todo eso que estás haciendo, pensando sobre todo en adolescentes y jóvenes. Y yo le decía, no solo, no solo porque también ayudo a personas con padres o abuelos que han caído en grupos de estos, que a lo mejor han sido atraídos a través de Internet. Y como me decía hace poco una mujer española, el mayor error que tuvimos en nuestra casa fue regalarle a nuestra madre una tablet. Nosotros lo hicimos pues, con toda la ilusión del mundo para que pudiera leer la prensa con la letra grande, para que pudiera pues hacer muchas cosas, ¿no? Abrir esa ventana al mundo y fue atraída y captada y manipulada por un grupo horrible. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de la persona? Como digo, cualquiera. Es cierto que hay características de personalidad con las que tenemos que estar más atentos, es decir, nosotros mismos o los padres con sus hijos, pues mirar, bueno, pues cuando hay situaciones de baja autoestima, de timidez, de dificultad en las relaciones sociales, bueno, todas esas cosas pues son elementos a tener en cuenta, pero no solo lo negativo, porque esto parece que es, bueno, pues defectos de la persona, entre comillas, no, también lo positivo. Es decir, una persona, un niño, un adolescente que sea generoso, altruista, que no se conforme con la superficialidad, con el materialismo, que tenga tendencia a ayudar a los demás, a entregarse al voluntariado. Todo esto también, porque claro, las sectas van a buscar personas con estos perfiles, van a buscar a personas de las que puedan aprovecharse, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto elementos que podemos llamar negativos como positivos hacen de nuestra personalidad, pues, que sea más captable. También la inmadurez, también los problemas afectivos, problemas en la familia. ¿Quién no tiene problemas en la familia? Eh, mm, un montón de cosas y junto a esto, porque uno puede decir, bueno, yo todo lo tengo bien y soy una persona crítica, tengo sentido común, no me dejo engañar, pero aún así luego están los momentos de crisis personal, Eso que es. se nos muera alguien y haya un duelo mal llevado, que haya una enfermedad en casa, que haya un fracaso en los estudios, que haya un problema de bullying en el colegio o de mobbing en el trabajo. Que haya habido que emigrar, cambiarse de ciudad o de país, que haya cualquier factor que lleve a la soledad, a la introspección. Es decir, o bien por nuestras características personales, o bien por factores puntuales, circunstancias que vivamos de crisis personal o la crisis social, porque ahora estamos inmersos en una gran crisis o varias grandes crisis que nos acaban afectando a todos, eso nos hace vulnerables y las sectas se aprovechan de nuestras vulnerabilidades para entrarnos y atraernos. Claro, por eso es tan importante armar a nuestros hijos e hijas desde la infancia, llegando a la adolescencia, para que puedan tener, que estén como brindados, ¿no? Que puedan tener una autoestima lo suficientemente saludable
que si hay en un momento dado en el que se sienten pues, más vulnerables, por lo menos que tengan recursos para pedir ayuda, para hablar de cómo se sienten, para reconocerse en mal estado y decir no me encuentro bien, necesito ayuda, ¿no? Para que no sean tan captables, ¿no? Es verdad que hay sectas de corte religioso, como bien decías, y también otras que son como más actuales, más de actualidad, ¿no? De desarrollo personal, que uno entra con la idea de, bueno, mejorar su versión, de ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Poder conocerse a sí mismo, el autoconocimiento, y a lo mejor acabas entrando en un grupo, evitando otros, creyendo que es mejor y estando como en unas características muy similares, ¿no? Sí, así es. Y eso es lo que hay que aprender a enseñar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, porque yo siempre digo, lo importante no es la información en este tema, sino la formación. Nunca hemos tenido tanta información como ahora. Parece mentira, ¿no? Dice, ahora los chavales que tienen acceso a cualquier fuente de información, ya, pero es que sabemos que la información es contradictoria en Internet, que hay un montón de fake news, que la mentira campa a sus anchas y hay que dotar a los chavales de herramientas para distinguir la verdad de la mentira, para distinguir lo bueno de lo malo, para ver cuándo me pueden estar engañando, para saber cuáles son esas líneas rojas que no se pueden sobrepasar en una relación personal, en una pertenencia grupal, en unos compromisos que se adquieren, en unos pasos que se van dando en cualquier realidad de la vida. Hay que enseñarles a esto y como decías tú, saber pedir ayuda. Y yo aquí pondría el subrayado en algo muy importante y en un canal como el tuyo yo creo que es lo que más hay que subrayar, que es la relación con la familia. Mm. Hay que enseñarles, y eso no se les enseña a los chavales de palabras, sino eso es con el testimonio de vida, con la realidad que se vive en casa en el día a día, sea el hogar más perfecto o el hogar más terrible, pero es tu familia va a estar aquí siempre, te va a querer siempre, te va a apoyar siempre. Y entonces nunca, nunca rompas con la familia, porque ¿qué va a hacer una secta lo primero de todo? Aislar a la persona, aislarla de su familia, aislarla de quienes quieren, de quienes le quieren, de quienes van a advertirle, de quienes van a protegerle. Entonces, claro, el aislamiento no tiene por qué ser físico, es decir, las sectas hoy en día no atraen a un adolescente o a un joven y se lo llevan a una comuna, sino que lo van aislando, van tejiendo una tela de araña alrededor de su corazón y sigue yendo al colegio, al instituto, sigue estando en casa, sigue haciendo una vida aparentemente normal, pero esas horas que pasa delante de una pantalla o esas horas que está solo en su cuarto son horas en las que está en otro lugar, está en otro ámbito y al final está físicamente con su familia, está físicamente en casa, pero interiormente está en otra realidad, en otra dimensión, podríamos decir, ¿no? Entonces decir siempre, cuidado con quienes quieran apartarte de tu familia, cuidado con quienes siembren dudas sobre los tuyos, sobre los que te quieren. Bueno, y sabiendo eso, que la familia no es perfecta, que hay fallos, que pues habrá muchas cosas malas también, pero que siempre tenemos que sospechar de quien quiera apartarnos de nuestra familia, aislarnos y quien se nos presente como nuestra nueva familia. A veces esas frases que se repiten como mi familia de elección, ¿no? Y no la que me ha sido impuesta. Cuando se nos dice en muchos talleres de crecimiento personal y de autoconocimiento, se nos habla de desterrar las creencias limitantes o de recuperar nuestro niño interior porque nos han impuesto a la familia, a la sociedad, a la escuela, una serie de patrones, bueno, mucho cuidado con estas cosas porque la apariencia es de que nos quieren liberar, pero en el fondo lo que están haciendo es someternos a algo totalmente dictatorial. Es lo del mimetismo, lo del señuelo y lo de la depredación que decía antes. Las sectas tienen un escaparate maravilloso, algo fantástico. Yo con esto voy a aprender a estudiar, yo con esto voy a superar mis traumas, yo con esto voy a saber perdonar, pero al final lo que hacen es someter a la persona a los designios de un gurú. Claro, claro, yo entiendo que ahora mismo las nuevas sectas para los jóvenes pueden ser un grupo en internet, un grupo que me promete que voy a ser millonario, un referente que nace de repente y yo quiero imitarlo y ser como él, y alcanzar el éxito como él. De hecho, últimamente hemos oído nuevas sectas que tienen que ver con los famosos bailarines de TikTok
que son aplicaciones de redes sociales que ahora empiezan a estar muy asociados a las sectas. Y claro, igual es más fácil que un chico o una chica joven tenga acceso a ese tipo de grupos que a lo mejor una persona mayor. Es decir, habrá, entiendo, grupos también dependiendo de los gustos que uno tenga, las inquietudes, las edades, el momento en el que te encuentres. Al final hay un poco para todos. De ahí decías líneas rojas. ¿Cuáles son las líneas rojas? Ya has dado un montón de ejemplos y de ideas, ¿no? Pero ¿cuál es la línea roja que quizás yo como madre tengo que detectar en mi hijo? Que está a lo mejor en un mundo más digital y yo quizás en un mundo más analógico, ¿no? ¿Cuáles son esas líneas rojas que yo tengo que detectar? Porque habrá comportamientos que son propios de la adolescencia, ¿vale? Que pues son a lo mejor temporales, pues ahora no quiere hablar tanto, se aísla en su habitación, tiene nuevas amistades, entonces pues puedo pensar que es parte de la etapa y que es normal y que pasará, o a lo mejor está entrando en un grupo, ¿no? Y yo no me doy cuenta. Sí, es muy difícil por lo que acabas de decir, ¿no? Discernir, separar el grano de la paja de lo que es propio de la adolescencia, de lo que ya se le pasará, de cosas que no hay que dejar pasar, ¿no? Entonces, bueno, un elemento, como decía antes, no he estado repitiendo, el tema del aislamiento de la familia. Si cualquier pertenencia, cualquier práctica, cualquier lo que sea, ¿no? Va aislando a la persona de la familia, hay que tener mucho cuidado con ello. También cuando veamos que hay un cambio de lenguaje, de formas de expresarse, un cambio de actitudes, de valores, que puede ser repentino o puede ser progresivo, ¿eh? Las sectas, la captación es un proceso, ¿no? Entonces, bueno, todo eso estar atento. Para eso, abro un paréntesis, hay que extremar la comunicación, la escucha activa con los hijos, ¿no? Sin juzgar directamente, porque, claro, necesitamos tener información si se va a callar o se va a autocensurar al hablar con los padres porque piensa que eso va a ser rechazado. Entonces, bueno, pues hay que ser ahí muy hábil, ¿no? Para estar siempre abierto, siempre preguntando, para que el hijo o la hija tenga la confianza de decir las cosas y así sepamos en qué momento está, si está siendo atraído, si está siendo captado, si ya lo ha sido captado del todo, bueno, pues hay que estar ahí, ¿no? Otra línea roja sería esas propuestas maravillosas, mágicas, que lo solucionan todo, que proponen respuestas fáciles para cuestiones difíciles, ¿no? Porque pues, las cosas complejas de la vida no tienen una solución mágica, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con eso. También cuando en el lenguaje de ese grupo, de ese influencer, de lo que sea, se mezcla lo espiritual con lo psicológico, con lo científico, se utilizan términos para deslumbrarnos, ¿no? Cuando nos hablan ahora que es todo neuro, por ejemplo, también en la educación, ¿no? Todo es neuro y todo es coaching. Entonces hay una serie de cosas que se han puesto de moda y bueno, tenemos que saber rascar ahí para ver qué hay de verdad y qué hay de mentira, porque como decía antes, siempre mezclan, ¿no? Elementos atractivos, elementos positivos, elementos incluso que puede tener validez científica con otras cosas que son puro humo, pero claro, lo mezclan hábilmente para convencernos y para engañarnos, ¿no? Entonces, bueno, esas serían algunas de las cosas. Y también cuando el lenguaje es tan simple, estoy pensando, por ejemplo, ahora todo lo que se está difundiendo de yados, ¿no? Bueno, pues que qué adolescente no lo conoce. Pues ese lenguaje que desprecia a los que no siguen sus consignas, que refuerza tanto positivamente a sus seguidores, a veces en clave de bombardeo de amor, como dicen los psicólogos, que dices, bueno, aquí qué interés hay, ¿no? ¿Es alguien que está haciéndolo de forma desinteresada por ayudar o no? Es alguien que en lugar de servir a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, quiere servirse de ellos para su propio... Eso sí que es crecimiento personal, ¿no? El de los gurús. Entonces, bueno, pues todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta y saber que objetivamente tenemos todo en contra, es decir, que tenemos la realidad de los algoritmos en Internet y en las redes sociales, que en cuanto uno entra en cierto contenido ya se lo van replicando después y con los vídeos en bucle y todo esto que hay en tantas plataformas, pues al final no sales de ahí, ¿no? Entonces uno puede verse en una realidad paralela que es irreal.
de un día para otro. Yo lo veo porque yo en los institutos en los que trabajo, cuando a veces en el aula entro en YouTube para poner algún vídeo, alguna cosa, enseguida la publicidad que empieza a aparecer está muy dirigida a los adolescentes, muy en plan de aprende idiomas en 5 días, un método de memorización no sé qué, y por ahí pueden entrar métodos con características sectarias e incluso sectas directamente para atraer a los chavales. Claro, has dicho, bueno, características sectarias, porque claro, ¿quién se atreve a decir esto es una secta, esto no lo es? Claro, cumplen con características sectarias y además has dicho algo muy interesante, ¿no? Puede haber también características narcisistas, ¿no? En ese gurú, en esa persona que dirige la organización, a quien tú admiras, a quien tú quieres imitar, quieres ser como él o como ella, ¿no? A mí sí que me surge la pregunta, entiendo que habrá personas que conscientemente, pues, eh, o- forman un grupo y tienen la intención de manipular, y habrá otros que tenían como un bonito origen, la intención era buena, querían ayudar y con el tiempo ha ido transformándose y no se parece, en lo que se ha convertido, no se parece en nada a lo que era en un origen, ¿no? Bueno, yo creo que aunque la intención pueda ser buena, pero ya desde el origen nace viciado. ¿Por qué? Porque la mayor parte, lo has dicho, ¿no? Hay algunos que son farsantes directamente, ¿no? Estafadores, pero ojalá lo fueran todos. Eh, Porque la mayor parte de líderes sectarios, la mayor parte de gurús, se creen lo que están diciendo y lo que están haciendo. Entonces, claro, los adolescentes no son tontos, no son tontos. Pueden ser ingenuos algunos, pero son capaces a veces de percibir la sinceridad de quien les está hablando, la autenticidad, aunque sea muy entre comillas. Y entonces, claro, están viendo a personas que están convencidas de lo que dicen y por eso resultan tan convincentes para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay unos rasgos de personalidad. Tú apuntabas a los narcisistas, por ejemplo, ¿no? Los líderes de las sectas, por lo general, tienen claros rasgos narcisistas de la personalidad y eso hace que dañen a las personas que tienen cerca, a las personas a las que necesitan atraer para pues cumplir esos delirios, ¿no? Y ahora que digo lo de los delirios, junto a los rasgos narcisistas están los rasgos paranoides de la personalidad. E incluso es fácil encontrar rasgos de un psicópata, ¿no? En los líderes de las sectas. Entonces, con todo esto mezclado, pues son personas que en realidad creen que tienen un destino superior, que tienen una misión de llevar a la gente a la verdad, que siguiéndolos a ellos uno puede ser una persona perfecta, puede desarrollar todas sus capacidades y sus potencialidades. Bueno, pues ese es el peligro verdadero, ¿no? De hecho, en la mayor parte de suicidios colectivos y masacres que han protagonizado las sectas, cadáver del líder también. Es decir, era alguien que realmente se creía el enviado de Dios, el extraterrestre no sé qué, o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese delirio mesiánico arrastran a otros que se sienten además especiales por acompañar al gurú, por acompañar al que tiene esa capacidad, esas cualidades y además es su modelo y su referente de vida. Quieren ser como él. Claro, es que cuanto más te escucho, más difícil lo veo. Porque claro, es cierto, un líder sectario convencido convence. El adolescente, lógicamente, no es tonto y conecta con ese convencimiento. Eso que tú me estás prometiendo y quiero ser como tú y tú lo has conseguido, entonces yo, ¿por qué no? Eh, es complicado. ¿Cómo podemos educar teniendo en cuenta que cualquier persona puede ser en un momento dado captada? Puedo tener un momento difícil y puedo ser captado. ¿De qué manera puedo preparar a ese joven para que pueda identificar que las intenciones de esa persona no son tan buenas como parecen? Bueno, pues en primer lugar, con el diálogo, siempre conozco la comunicación, el diálogo es fundamental, ¿no? En la familia para todo y también para esto y sobre todo para esto, pues para que aprenda a ser crítico, pues cuando se le acerca a cualquier persona o cualquier grupo, que aprenda a ser crítico, a hacerse preguntas o hacer preguntas e interpretar las respuestas que se les den
eh, a la búsqueda de información y la búsqueda de fuentes, es decir, ante cualquier cosa, igual que ahora estamos tan acostumbrados a mirar las reseñas y cuando vamos a mirar las reseñas de un sitio o de un producto, a veces hasta vamos a mirar primero las negativas porque las otras pueden ser pagadas o de gente a la que le ha ido bien, pero no a todo el mundo le va bien con las cosas, ¿no? Entonces, pues hacerlo eso también con lo demás, ¿no? Aprender a buscar si esto tiene alguien que se queje, si hay víctimas de todo esto, porque la voz de las víctimas tiene que ser una voz privilegiada a la hora de hacer nosotros nuestro juicio, nuestro discernimiento de si me meto aquí o no me meto, ¿no? Y con todo el cuidado del mundo. Y yo creo que en esta formación viene bien, bueno, por supuesto, el autoconocimiento, ¿no? El ver, anda, qué casualidad que este grupo que me atrae tanto coincide con esta afición que yo tengo, con esta carencia o con lo que sea, ¿no? Por eso tiene que estar esa labor previa de autoconocimiento. En una de las actividades que les pongo a mis alumnos cuando hablamos sobre sectas, les digo, ¿conoces a alguien que pueda ser más fácilmente captable por una secta? Explica por qué. Y siempre conocen a alguien que dicen, bueno, es que a este se le engaña fácilmente, es que no sé qué, es que es muy confiado. Y la siguiente pregunta es, bueno, conociéndote a ti mismo, cuáles son tus aficiones, tus gustos, tu situación personal, tu situación ambiental, ¿qué tendría que hacer o decir una secta? ¿Qué tendría que ofrecerte para atraerte? Pues claro, yo si pregunto si tú eres fácilmente atraíble, todos dicen que no, todos no, se creen muy adultos, muy listos, muy todo, y quien cae en una secta es tonto. No, no. Entonces, claro, no puede ir por ahí la pregunta. Yo les pregunto, bueno, ¿qué tendría que hacer una secta para captarte? Algunos dicen, es que yo no encuentro nada. ¿A ti no te gusta el fútbol? Y si viniera ahora una academia deportiva para ofrecerte un campus de verano de esto y tal para convertirte en un futbolista de élite y hacer contactos con los grandes clubes deportivos. Ah, claro, es que eso, pero hay sectas así, bueno, pues a lo mejor no la hay, pero podría haberla, ¿no? O sea, porque hay una secta para cada tipo de personas y eso, y son capaces de ilusionar a alguien, además a un adolescente que está construyendo su personalidad, ilusionarlo con un futuro, con una identidad muy marcada. En esto coincide, ¿no? Porque también los grupos radicales van a por adolescentes, porque es muy fácil ilusionar con algo y hacerlos fanáticos, ¿no? Claro. Y junto a todo esto, yo diría que aprovechar el mundo audiovisual, se están haciendo muchas series sobre sectas, se están haciendo muchas series documentales o recreando cosas reales y a mí me funciona muy bien, no es por hacer publicidad directa de nada concreto, pero lo cierto es que el año pasado Disney Plus sacó una serie documental de 3 capítulos, se llama 548 días, captada por una secta, que es la historia de la adolescente de Elche, Patricia Aguilar. Claro, yo lo trabajo con chavales de 16 años y es que esta chica fue captada cuando tenía 16 años y estaba en primero de bachillerato, ¿no? Entonces, para ver cómo una persona normal y corriente, es más, como una persona, una chavala con cualidades, con un corazón grandísimo, bueno, pues cómo fue atraída, seducida y manipulada, ¿no? Y entonces, ver esta serie y ver cualquier otra, ya sea de una secta de tipo religioso, no religioso, cristiana, hindú, lo que sea, o de coaching, enseguida, en cuanto uno ha visto ya dos sectas, dos casos, ya ve los paralelos. Sí. Porque si uno ve solo una serie, pues claro, es que esto no se parece, esto que me están ofreciendo no se parece a lo que yo vi en la serie. Pero en cuanto ya uno ve dos series, ya enseguida, y eso también sería bueno en el diálogo, ¿no? En la familia o en el diálogo educativo, si esto se hace en un entorno docente, como lo hago yo, para analizar de ahí, sacar cuáles son los puntos principales y decir, vale, yo ya sé cuáles son las estrategias de persuasión coercitiva que utilizan las sectas. Yo ya sé, voy a identificar cuando vaya por el mundo, aquí hay una técnica de aislamiento de mi familia, aquí están queriendo controlar y manipular la información que me llega, por aquí quieren conocer mi vida personal para controlarla, aquí hay estrategias de abuso afectivo, de abuso emocional, me están queriendo imponer una autoridad, bueno, todos esos elementos, no tan teóricamente, sino porque ya lo han visto de forma práctica, de forma real en un caso concreto, es decir, cuidado, cuidado con esto. Sí, es verdad, yo he llegado a esa conclusión porque es un tema que me ha interesado y he visto diferentes documentales que en principio
no tenían nada que ver uno con el otro y sin embargo cumplían características muy similares, ¿no? Y entonces es increíble más en diferentes épocas, con lo cual es algo que no, que no cambia, ¿no? Con los años. Cambian a lo mejor las técnicas, pero la intención es la misma, ¿no? Cambia la forma, pero el fondo es el mismo, ¿no? Hay una de las características que hay que tener en cuenta que es cuando se forman como nosotros y ellos, ¿no? Nosotros y ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás en un grupo y tienes una identidad muy fuerte y de alguna manera ya te están diferenciando de los que están fuera, ahí ya es una clara línea roja, ¿no? De darte cuenta de Sí, que sí, sí. Esa visión radicalmente dicotómica, maniquea, o blanco o negro. Y claro, yo les digo a mis alumnos, hay una gama de grises entre el blanco y el negro. Obviamente que yo puedo tener una idea, una creencia y tal, y entonces, y claro, yo considero que los de mi grupo son buenos, pero bueno, no todo dentro es bondad y no todo fuera es maldad, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, en la secta, en esta estrategia de adoctrinamiento, pues enseguida lo que se hace es plantear a la persona que reinterprete su pasado en negativo, su pasado y todo lo externo. Es decir, todo lo que he hecho hasta ahora no ha valido para nada, nadie me quería, solo me quieren aquí, nada era verdad, solo es verdad lo que hay aquí. Bueno, pues esa es una característica importante de las sectas, dividir radicalmente todo en dos. Lo de dentro es bueno, lo de fuera es malo, etcétera, etcétera. Eso sí, claro, y eso a veces aunque no se haga directamente, pero en el lenguaje se empieza a percibir, ¿no? Cuando se habla de lo mundano, cuando es lo exterior, cuando se habla de estar en la verdad, cuando se está dentro, cuando se habla, por ejemplo, ahora en el lenguaje de las teorías de la conspiración que tienen tanto de esto, ¿no? Y estoy conociendo cada vez más casos de adolescentes captados por grupos de estos, que aunque no sea una secta estrictamente, pero ese chico, esa chica está en una realidad paralela y ha cambiado de forma de pensar, de forma de vivir todo, ¿no? Y hablan de los despiertos. Nosotros somos los despiertos. ¿Por qué? Porque el resto de la gente está dormida o está en la Matrix o está a oscuras, ¿no? Nosotros, o sea, ese lenguaje que usan los terraplanistas, que usan los conspiranoicos del nuevo orden mundial, todo esto, pues es eso, ¿no? Sí, sí, el dividir, el dividir. Y bueno, pues hay que enseñar hay que enseñar a ser listo, a ser realista y a ver dentro de un grupo bueno las cosas malas que pueda haber, que no dejan, o sea, que sigue siendo un grupo bueno y en una sociedad mala, como es la nuestra, que es mala, ¿cuántas cosas buenas hay? ¿Cuántas personas buenas hay? ¿No? Fuera de mi grupo, fuera de los que, yo por ejemplo, yo soy católico, o sea, yo no puedo decir, no es que los que creemos en Cristo y los que estamos en la iglesia somos buenos y el resto malos. O sea, o estoy tonto o estoy queriendo engañar. O engañarme a mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso, tener esa visión abierta de la realidad, porque lo que hacen las sectas es cerrarnos todo, obcecarnos con algo y hacernos fanáticos. claro, lo ideal sería que si tú estás en cualquier grupo, pudieras reconocer qué es lo que consideras que no es bueno y quizás poder seguir estando en ese grupo, pero marcando ciertos límites o no comprando todo el discurso, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo estoy aquí, estoy bien, tengo mi entorno, mis vínculos, pero con esto no comulgo, esto no me encaja. Y en el momento en el que puedas seguir en ese grupo, marcando esos límites, pues adelante, estás en un lugar seguro, pero si no te dejan seguir siendo parte de ese grupo en cuanto te das cuenta de algunas cuestiones que no te gustan o marcas ciertos límites, quizás no es un lugar seguro, ¿no? Así es, y de hecho, pues mira, uno de los términos con los que hace décadas se empezó a hablar de este fenómeno de las sectas, porque tú antes hablas de grupos coercitivos, pero en algún momento se utilizó en los años 70, 80 el término grupos totalitarios. Y eso Vale. va en la clave de lo que acabas de decir, es cuando una realidad grupal se apodera de todo, de todos los aspectos de mi vida. Y entonces, claro, se pierde una palabra que apenas hemos dicho, ¿no? A lo largo de nuestra conversación, pero que es la clave para este tema, que es la palabra libertad. La libertad, es decir, cómo se distingue un grupo sano de uno que no lo es. Como me dicen a mí muchas veces, bueno, ¿y qué diferencia hay entre secta y religión? La libertad, la libertad. Eso es lo que tiene que estar ahí, la libertad de conciencia, eh, la libertad, es decir, que yo sea el que tenga en último término que decidir
pero decidir sin manipulaciones, sin presiones, sin el miedo, que es algo que utilizan mucho las sectas, miedos más terrenales como el que me van a dar la espalda, me van a dejar de lado, me van a expulsar, ya no me van a querer, no me van a reconocer, voy a perder mi estatus, o miedos más metafísicos, ¿no? De que me voy a condenar, no voy a realizarme como persona, no voy a ser un dios o o un superhombre, todo eso, ¿vale? Esos miedos son los que se utilizan, o no voy a ser millonario, no voy a tener éxito en la vida, voy a ser un mileurista o un panza, como dice este sinvergüenza que está de moda ahora, bueno, pues todo eso. Sí, sí, claro. Entiendo que hemos hablado de las características más o menos que tiene que tener, que cumple una organización sectaria, una secta, las características que puede tener una persona fácilmente captable, que puede ser a nivel personal o de un momento puntual. Y luego está la vergüenza. Cuando me doy cuenta de que he estado en una secta, la vergüenza de hablar de ello y de reconocerlo, porque como yo he caído en una secta, si yo me considero una persona inteligente, formada y he caído, ¿no? Entonces, esa vergüenza, esa culpa y luego las secuelas que tiene, ¿no? El haber pasado por una organización donde tu libertad ha sido coartada, ¿no? Vergüenza, culpa y luego secuelas. ¿Qué nos puedes contar de Sí, esto? fíjate, ya el dato ese de la vergüenza y de la culpa y el propio trauma, todo eso ya sirve como una técnica de retención de la propia secta, porque yo al sentirme así, por ejemplo, he abandonado mi familia, ¿no? O les he dicho de todo. Y entonces yo cuando tengo el remordimiento de conciencia, cuando me doy cuenta, vale, aunque a lo mejor sepa que es culpa de la secta, pero eso puede hacer que me retenga dentro. ¿Cómo voy a salir ahora y reconocer todo esto? Pues me es afectivamente y me es emocionalmente menos costoso quedarme dentro aunque esté sufriendo, ¿no? ¿Cuántas relaciones tóxicas se mantienen por esto? ¿Cuántas relaciones de pareja con maltrato siguen o han seguido por esto, ¿no? Porque yo ahora volver a casa y tener que agachar la cabeza va a ser una humillación para mí, entonces prefiero seguir aquí, ¿no? Bueno, y entonces, claro, luego cuando uno sale está ese problema, ¿no? Van a pensar que soy tonto, cómo me he dejado engañar. Entonces se mezclan un montón de cosas unido al estrés postraumático de que me han quitado años de vida, mis ilusiones, mis talentos, mis cualidades, mi dinero. Todo eso lo he dejado dentro del grupo, ¿no? Entonces es un daño grande que necesita de mucho tiempo, necesita normalmente de tratamiento especializado, terapia y sobre todo el amor de los suyos, ¿no? Porque pensemos que las sectas han ido a lo emocional, han ido a lo afectivo y entonces hay que trabajar mucho ese aspecto, ¿no? Que la persona no se sienta juzgada porque además de ser víctima, si ahora me van a revictimizar señalándome con el dedo, acusándome de... Es horrible, ¿no? Es horrible. Y luego un montón de aspectos, porque, bueno, en suma, en la secta uno no ha sido libre, entonces tiene que reaprender a ser libre, a tomar sus propias decisiones con la dificultad que esto conlleva, porque es mucho más fácil que alguien decida por mí, ¿no? Entonces, Total. bueno, reaprenderlo cuando uno ha sido captado, porque ya no hablemos de los que son, como dicen los psicólogos, los adeptos de segunda generación, esos niños que ya han nacido en una secta. ¿Cómo ayudamos a esa persona? Porque normalmente la ayuda que prestamos a una persona que ha salido de una secta es volver al punto de inicio, ir a su personalidad real, previa a la captación y a la manipulación y al engaño. Pero claro, cuando uno ha nacido dentro de un grupo de estas características es todavía más duro. Y luego te decía que hay elementos como, por ejemplo, yo he salido, ya soy libre, pero yo engañé a otras personas, yo capté a otros. Y entonces ahora tengo ese dolor del corazón de que hay personas que están ahí sufriendo sin saberlo por mi culpa. Claro, porque, bueno, uno puede decir, sí, claro, a ver, yo lo hacía manipulado, yo,
pero bueno, al final lo hice yo, ¿no? Entonces es otra cosa a mayores que se suma y ya no digo nada si se han cometido delitos o lo que sea bajo esa órbita y bajo esa influencia del gurú, de la secta. Es terrible, la recuperación es muy, muy lenta, a lo mejor una captación ha durado unas semanas, unos meses y uno puede haber estado poco tiempo en la secta, porque hay gente que está poco tiempo, gracias a Dios, pero luego la recuperación lleva años y habrá cosas a lo mejor que ya no puedan recuperarse del todo. Habrá cosas que queden por dentro ya imposibles de quitar y que el exadepto tendrá que vivir con ello. Claro, porque te queda como esa cicatriz que te recuerda que has sido lastimado, abusado, cualquier persona lo puede volver a hacer, entonces por si acaso me protejo más de lo que necesito. Además, ¿cuáles son los delitos que se pueden cometer? Porque en principio tú estás ahí porque quieres, si puede haber explotación laboral, puede haber abuso espiritual, ¿no? Puede haber engaño, estafa, pero tú has querido meter ese dinero, o tú has querido apostar por este proyecto, o tú libremente has decidido estar aquí, nadie te ha obligado, nadie te ha puesto una pistola en la sien para que estés aquí. Entonces, claro, es muy difícil identificar el delito, ¿no? Sí, claro, a ver, eso, los delitos a veces son identificables, pero como tú dices, ¿no? Pues aparentemente lo ha hecho una persona mayor de edad, con plenas capacidades y en el uso de su libertad, ¿no? Entonces, pues al final, pues como algunos jueces han dicho alguna vez, simplificando mucho y con perdón, pues esta persona se dejó robar o esta persona se dejó violar o lo que sea, ¿no? Es terrible. Claro, ¿qué pasa? Que ha habido un condicionamiento tan fuerte que ha hecho que la persona no sea libre, ¿vale? No es un sujeto incapaz, no está en ese extremo, pero no es un sujeto normal, ¿no? Es en una normalidad de uso de la voluntad y de libre decisión. ¿Por qué? Porque normalmente se va en una secta, lo dice Carlos Bardavío, un experto, un abogado experto en sectas que ha dedicado su tesis doctoral a esto, ¿no? Que a la persona al final se le van limitando en un adoctrinamiento sectario se le van limitando tanto sus posibilidades que al final lo están forzando a esto. En el fondo es un delito de coacciones, pero que muchas veces es difícil demostrar. Por eso aquí lo más útil es tirar de lo que están investigando los psicólogos desde hace muchos años, y aquí cito las dos propuestas que hay en España Sí. más potentes, que son la del psicólogo José Miguel Cuevas, que ha dedicado su tesis doctoral a esto, un psicólogo profesor en la Universidad de Málaga, y el grupo Invictus Investigación, por otro lado. Es un grupo de varios académicos de Madrid, de Barcelona, de algún otro lugar, que llevan muchos años investigando esto y han sido capaces de elaborar una escala, José Miguel la llama de escala de evaluación de la persuasión coercitiva, y el grupo Invictus habla de la escala de evaluación del abuso psicológico en grupo o abuso psicológico grupal, ¿no? Pues son términos sinónimos prácticamente, y al final es poder medir hasta qué punto una persona ha sido manipulada por un grupo para hacer una serie de cosas, para incluso poner en peligro su vida, ¿no? Supuestamente con un propósito espiritual o espiritual, metafísico, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, pues ahí está. Luego, bajo esa cobertura puede haber cualquier tipo de delitos, delitos fiscales, delitos contra la integridad personal, delitos contra la libertad sexual, intrusismo profesional, cuestiones laborales, como decías, lo económico está siempre o casi siempre, sustracción de menores a veces, inducción al suicidio, o sea, abandono, o sea, presionar o sugerir que se abandone el tratamiento médico, como está pasando con tantas sectas de tipo pseudoterapéutico. O sea, el abanico es muy, muy amplio. El tema es que hace falta formación tanto en la justicia, jueces y fiscales, como en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hace falta formación para entender la especificidad del fenómeno sectario. Es decir, yo a veces digo, lo que ha pasado con el tema de la violencia de género, que ha hecho falta una labor pedagógica y bueno, y también ver la cruda realidad, ¿no? De mujeres muertas para ver lo que está pasando, pues lo mismo pasa con el tema de las sectas. Hay que ver casos personales y reales, muy concretos, como fue el caso de Patricia, una adolescente captada desde que tenía 16 años a través de Internet, y bueno, y ver cuáles son, qué es lo que pasa dentro de las sectas, escuchar a las víctimas para hacer un tratamiento
que sea, por supuesto, justo, legal, jurídicamente válido en nuestro sistema, ¿no? Legal y respetando todas las libertades y derechos, pero precisamente eso, garantizando esas libertades y derechos individuales que se ven lesionados por un grupo que aparentemente busca la libertad, pero que en el fondo está acabando con ella. Claro, tú decías, la diferencia entre una secta y una religión es la libertad. Pero claro, hay que entender qué es la libertad, porque yo a lo mejor puedo pensar que estoy libremente en este grupo, lo he elegido, estoy aquí bien y además no me están haciendo ningún mal, sino todo lo contrario, estoy encontrando mi lugar. Entonces, la libertad, si tuviéramos que definirla, ¿cómo la entenderíamos? Bueno, pues es la capacidad de la capacidad de hacer lo que más conviene a mi bien. No solo hacer lo que quiera, sino la capacidad de hacer lo que más conviene a mi bien. Entonces, eso es resumiendo mucho, ¿no? Sí, me Eh, gusta. pero ahí está, ¿no? Y entonces, para que haya esa libertad, tiene que haber consentimiento informado. Yo tengo que saber, porque si no pasa como, yo cito mucho lo que contaba en diversas entrevistas en los medios de comunicación, Julián, creo que se llama, el fundador de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Cuando su hijo se estaba muriendo, un hijo estudiante universitario se estaba muriendo porque había abandonado el tratamiento contra la leucemia, inducido por un gurú al que le habían hecho caso su madre y él. Bueno, pues ya cuando volvió a los médicos ya era tarde y en el lecho de muerte le dijo a su padre, papá, me he equivocado, o sea, como disculpándose, y su padre le dijo, hijo, tú no te has equivocado, a ti te han engañado. Entonces ese es el tema, ¿no? Es decir, claro, yo he decidido libremente, pero es que a mí yo creo que he decidido libremente, pero es que me han mentido, me han dicho medias verdades, me han ocultado que yo no sabía que después de esto vendría el otro. Yo fui a hacer cursos de filosofía, como decía alguien que conozco yo, ¿no? Yo me apunté a esta asociación cultural para aprender filosofía, pero terminé saludando a mis líderes con el brazo derecho en alto, ¿no? En un rito esotérico con estandartes y con brazaletes, ¿no? De tipo paramilitar y neofascista. Bueno, pues claro, hay que ver eso, ese escaparate y esa fachada que no lleve después a otra realidad diferente. Cuando no hay transparencia, cuando no hay información, pues no puede haber libertad. No, se juega con la desesperación y la esperanza, ¿no? Estoy en un momento desesperado, lo he perdido todo, tengo la esperanza de poder ganar algo, entonces encontramos a una persona desesperada y tú le das esa esperanza, con lo cual pues se agarra a ti como tu última esperanza, ¿no? Un poco Sí. eh, jugar con eso, ¿no? Y en un mundo en el que todo se tambalea y parece que no hay seguridades, uno necesita seguridades, certezas. Y bueno, pues aquí están las sectas para vendernos las suyas o regalárnoslas, aparentemente. Pues eso, simplificando mucho la realidad y haciéndonos quedar un poco más tranquilos, ¿no? Al menos al principio. Sería una especie de efecto placebo para el alma, ¿no? Para Sí, nuestra conciencia. claro. Además, muchas de estas características también se pueden cumplir en relaciones. Puedes estar en una relación con unas características muy parecidas de sometimiento, de manipulación, de que tu pareja actúe como tu gurú, que decida por ti. Eh, este contenido sería interesante poderlo trabajar desde las escuelas, desde los institutos, advertir de todo esto sería algo interesante, ¿no? Sí, desde luego que sí. De hecho, hay algunos psicólogos que utilizan el término relación sectaria para eso que a veces se da con grupos y a veces se da en relaciones unipersonales, ¿no? Y yo en muchas ocasiones he conocido grupos tan pequeños que al final era el gurú con su pareja. Y entonces no se sabía ahí qué tenía más peso, pero desde luego que era una relación de manipulación, de dominación bestial, pero que iba más allá del clásico tipo de violencia de género porque entraba ese elemento de pues una serie de ideas, de contenidos, ¿no? De, hasta de doctrinas. Pero sí, desde luego que esto, la clave está en la prevención, pero en esa prevención que es formación, como decíamos antes, no información. Hay este tipo, hay este grupo, este grupo, este grupo, no, es que hay cientos de grupos, da igual, ¿no? Lo que hay que saber es eso, tener las herramientas para detectar esto y bueno, yo aprovecho muchas veces cuando trabajo el tema de las sectas con mis alumnos, como lo hago ya en bachillerato,
siempre partimos de la formación previa que tengan, de lo que se haya hecho con ellos en materia de prevención de violencia de género, en materia de prevención del acoso escolar, porque hay muchos elementos en común, efectivamente, y al final es que ellos sepan en las relaciones humanas qué es lo que vale y qué es lo que no vale, ¿no? Cómo detectarlo a tiempo y cómo pedir ayuda. Claro, porque si te pilla en una época inmadura de desarrollo de la personalidad, con un cerebro en obras que solemos decir, ese adolescente al final, si está bien en su casa, probablemente no busque fuera de casa algo que lo sustituya, pero si venga una familia disfuncional o una época de crisis o de dificultad, pues puede encontrar mi familia fuera, ¿no? Esa pandilla, ese grupo, esa segunda familia. Entonces, claro, también una forma de prevenir es que los hogares sean hogares seguros, donde esos niños y adolescentes se puedan desarrollar lo mejor posible, aunque haya problemas, crisis, problemas de pareja o lo que sea, ¿no? Pero que sea un lugar donde ese niño pueda hablar, pueda contar, pueda decir y tú puedas estar un poco detectando, ¿no? Para poder advertir. Y luego nos queda hablar cuando ya ese hijo, esa hija, adolescente, joven, está dentro, por fin bueno, pues decide salir, supera la vergüenza, la culpa, decide salir, vuelve al hogar y se puede encontrar un, mira, yo te lo dije, yo te advertí, ¿no? O un, ven a casa que yo te acojo, ¿no? Sin juicio y sin crítica, ¿no? Efectivamente, porque tenemos que pensar que esa persona, si vuelven a darse las condiciones que se dieron para su entrada en una secta, será captada por otra. He conocido más de uno y más de dos casos así. Tenemos que comparar esto con cualquier adicción. Al final las sectas son una adicción comportamental, ¿no? Una socioadicción, una adicción sin sustancia. Entonces es igual que con una persona que ha podido dejar la droga con lo duro que es, si vuelve a casa y se encuentra pues con mal ambiente, con mal rollo, con juicios, pues ya está, pues va a necesitar salir, ¿no? Entonces es muy importante valorar la familia y potenciarla como herramienta de prevención, como la mejor herramienta de prevención, como decías antes, ¿no? Al final una familia fuerte, en el buen sentido de la palabra, será el mejor antídoto contra las sectas, desde luego que sí, antes incluso que la propia formación, la familia. Pero luego en el post, en la vuelta a casa, pues lo que tú has resumido también, ¿no? Que haya cariño, que haya escucha, que haya paciencia y que no haya nada de echar mierda encima, como decimos vulgarmente, ¿no? De culpabilizar, porque esa persona es una víctima, esa persona es una víctima. Entonces, pues hay que estar ahí para ayudarla y para que en ese entorno, pues un poco entre algodones, sí, un poco entre algodones para que pueda volver a ser ella, esa persona, y recuperarse y pueda volver a aprender a confiar, a decidir en libertad y hacer todas esas cosas que la secta le ha vetado y le ha anulado o le ha restringido mucho durante su pertenencia. Y entiendo también que será difícil cuando es tu propia familia la que está dentro de y tú ya empiezas a darte cuenta y querer salir de tu propia familia, que es quizás quien o está o ejerce de. Es decir, porque entiendo que estas características se pueden dar también de manipulación, pues de coacción, se puede dar dentro de la propia familia, donde no se te permite tomar tus decisiones, se te sobreprotege excesivamente, se te tiene muy controlado, ¿no? No se te deja a lo mejor desarrollarte, tomar decisiones. Entonces, claro, también puede darse que la propia familia tenga esa toxicidad, ¿no? Y no te permite a lo mejor pues tomar un poco tu camino, ¿no? Sí, sí, sí. En primer lugar, hay que decir que sí, que hay familias que tienen algunas características sectarias, ¿no? Yo, de hecho, en algún caso de alguna persona a la que he tenido que ayudar para su salida y para su recuperación, pues me he planteado en alguna ocasión de cómo orientarla porque estaba casi mejor en la secta que en su casa, que con su familia. Y es duro decir esto, pero hay situaciones en las que sí, ¿no? Entonces, y luego también está, pues,
algo importante es que es cuando la propia familia pertenece a una secta, ¿no? Tenga unas características u otras. Cuando la familia pertenece a la secta, abandonar la secta supone el doble trauma de tener que abandonar a la familia, aunque tú no lo quieras, pero va a ser un efecto secundario o colateral, ¿no? Ahora, en estos últimos meses hemos conocido testimonios terribles de víctimas de los testigos de Jehová que han contado cómo salir del grupo o ser expulsado o salir por su propio pie, abandonarlo, significaba ser un apóstata, ser un apestado y la propia familia hasta negarle el saludo. Yo conozco personalmente a muchos ex testigos de Jehová bueno, pues cuando les preguntas, tienes un poco de confianza con ellos, enseguida te dicen, pues yo me he quedado sin mujer o me he quedado sin hijos o me he quedado sin padres cuando he salido, porque para ellos ya no existo, ¿no? Es dolorosísimo y es también, claro, pues una estrategia de retención de unos y de otros. Al final todo entra en esas dinámicas de manipulación y de control y de sometimiento que tienen las sectas. Ay, Luis, cuántas cosas hemos hablado en poco rato, qué importante todo lo que se ha nombrado, características de grupos sectarios, características también de posibles víctimas que pueden ser captables. Eh, Luego, pues la recuperación no es nada fácil y entiendo que si hay una adicción, a lo mejor hay una terapia concreta que tú puedas llevar a cabo, pero igual no hay tantos psicólogos preparados para ayudar a víctimas de sectas, ¿no? Porque es algo como más nuevo, quizás. Es difícil encontrar ayuda cuando sales. Es Hay difícil. organizaciones. Es difícil, sí, siempre acuden a nosotros, a las asociaciones, a los investigadores, hay unos pocos psicólogos especializados, pero el problema fundamental, a mi juicio, es que las administraciones públicas no toman conciencia de esto para ofrecer esa ayuda desde los servicios sociales. Es decir, quien sale de una secta y tiene dinero, o tiene dinero su familia, pues es relativamente fácil contar con buenos profesionales a los que pagar para esto. Si no tienes dinero, más complicado, más complicado. Entonces, igual que hay planes para tantas cosas, para víctimas de drogas, víctimas de violencia de género, víctimas de tantas cosas, pues yo creo que también, y yo lo digo cada vez que puedo y aprovecho el espacio que me das para pedir que desde los servicios sociales se articulen medidas de ayuda a las víctimas de las sectas y a las familias afectadas por este problema, cuyo sufrimiento es grandísimo y necesitan un apoyo social y la sociedad se lo debemos. Bueno, pues yo espero que este contenido llegue a personas que lo puedan utilizar, que les ayude. Eh, Hay que hacer prevención desde las familias, tenemos que capacitar nos como padres para poder formar a nuestros hijos e hijas y poder ayudarles y acompañarles en su proceso madurativo para que puedan tener relaciones saludables, relaciones positivas, tener espíritu crítico, poder tomar decisiones, poderse identificar en una relación a lo mejor de violencia, manipulación, maltrato, poder salir, pedir ayuda y demás. Esto al final se resume en parentalidad positiva, que es al final la formación que los padres y madres podemos adquirir para poder dar los recursos a nuestros hijos e hijas durante la infancia, adolescencia, y luego, bueno, cuando ya eres adulto y ya has tomado ciertas decisiones, pues poder saber que hay esperanza y puedes tomar otro camino o puedes, pues bueno, puedes buscar vías para salir de un lugar donde a lo mejor no estás tan bien como crees o creías, ¿no? Bueno, pues yo creo, Luis, que con todo lo que hemos hablado, bueno, y tu libro de referencia, ¿no? Las afueras de la cruz, donde analizas diferentes sectas de España, y con todo lo que hemos comentado, creo que ya quien haya escuchado la entrevista se habrá quedado con ideas y con claves importantes para poder identificarse si en un momento dado se ve a lo mejor una situación de manipulación. Pero bueno, por terminar, ¿qué te gustaría decir que a lo mejor no hayas dicho o que te interesa recalcar y que creas que es importante para que padres y madres que están formando a sus hijos e hijas pues puedan tener en cuenta? Bueno, pues sería subrayar y recalcar lo que él decía antes, crecer en comunicación y que la comunicación en nuestras casas, en nuestras familias, sea de calidad, sea de escucha activa, de preocuparse unos por los otros. Y bueno, pues las cosas básicas, no hace falta nada especial para prevenir frente a las sectas, sino pues que haya amor en las familias, que haya el respeto a los ritmos de cada uno y la ayuda a la maduración de todos, porque además todos estamos siempre aprendiendo, creciendo y madurando, no solo los pequeños de la casa, y yo creo que
nos Bueno, Luis Santamaría, teólogo, experto en sectas, persona que los medios de comunicación muchas veces llama para poder tener tu opinión de diferentes sectas y de situaciones que se están dando. Gracias por tu tiempo, por este espacio, por todo lo que has compartido y bueno, espero que esta información llegue a muchas personas y que la puedan utilizar para vivir esa libertad de la que hablabas, para tomar decisiones que convienen al bien de cada uno. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Leticia, gracias por tu trabajo y un saludo a todos los que nos escuchan. Espero haber servido para algo. De mucho seguro. Gracias.